El arte ha acompañado al ser humano desde la prehistoria. No podemos concebir a la humanidad sin el arte, sin embargo el concepto de arte ha cambiado a través de la historia. Hoy vamos a aprender a cómo leer e interpretar de mejor manera el arte, para poder disfrutar más de esta. Pero primero suscríbete a Artcore Channel, dale like a este video y activa la campanilla de notificaciones, esto nos ayuda mucho a seguir haciendo el contenido que a ti más te gusta. Hoy presentamos cómo leer el arte. Antes la palabra arte se refería al dominio de la técnica para realizar una labor, por ejemplo como lo era un carpintero o herrero, así como el de un poeta o escultor. Muchas de estas actividades eran oficios y muchas veces artesanales. Sin embargo, con el Renacimiento, el concepto de arte se transformó al de bellas artes, es decir, el arte que buscaba la belleza a través del dominio técnico y estético. Actualmente hemos entendido que lo que se consideraba bello cambia de cultura a cultura, aunque podemos encontrar elementos comunes que se consideran bellos por naturaleza, la cosmovisión de las culturas crean paradigmas muy diferentes en cuanto a la concepción de belleza se refiere. Es por eso que ahora el concepto del arte ha cambiado. Ahora no solo busca la belleza, sino todo el espectro de la estética, es decir, la belleza, lo grotesco, lo horroroso y la fealdad. El arte ahora será todo lo que quiera transmitir una experiencia estética, emocional y racional. El arte, en especial las artes plásticas, han sido siempre un gran medio de comunicación simbólica. Aunque el mensaje no siempre es concreto como lo puede ser un mensaje escrito, la pintura ha estado desde antes de la invención de las lenguas, como lo eran las pinturas rupestres, que aunque no usan palabras, nos han mostrado las actividades que nuestros ancestros realizaban en la prehistoria. Estudiando el arte a través de la historia, hemos podido comprender la concepción que se tenía y la idiosincrasia de cada época. Así podemos entender el porqué de las ideas y sucesos de esos periodos. Una imagen, ya sea en pintura o escultura, nos comunican mensajes que hubieran necesitado un mar de palabras para comunicar su idea. Así como estudiamos nuestro lenguaje escrito y hablado, podemos estudiar el lenguaje artístico para poder profundizar en su entendimiento y lograr una experiencia estética más grande y satisfactoria. Nos vamos a enfocar en las artes plásticas, como lo son la pintura y la escultura. Primero hay que entender que en todas las formas de comunicación tenemos ciertos elementos que hay que conocer. Estos serían: un emisor, que se refiere a la persona que decide comunicar algo. Un mensaje, que sería el contenido o la idea a comunicar. Un código, este es el conjunto de signos utilizados para la comunicación y que debe ser conocido por la persona que recibe el mensaje. Por ejemplo, este video está en español, ese sería su código. El medio se refiere al material físico que permite la transmisión del mensaje, como lo sería el mármol de una escultura o el óleo y la tela de una pintura. El receptor, que sería la persona que recibe el mensaje. Un contexto en cuyo interior se realiza la comunicación. En este caso, por ejemplo, sería YouTube y el país donde visualices este video. Una función, la intención que tiene el emisor del mensaje. Para poder entender estos puntos anteriores, analizaremos la famosa Última Cena de Leonardo da Vinci, que se encuentra en el convento de Santa María del Grazia, en Milán, Italia. Esta obra tiene una gran profundidad artística. Podemos leerla en varios niveles. El emisor en este caso es Leonardo da Vinci, que fue uno de los grandes genios del arte y la ciencia durante el Renacimiento italiano, hace 500 años. El mensaje se refiere a un episodio de la vida de Jesús, extraído de los Evangelios de la Biblia.
Esta obra nos habla de la última cena que tuvo Jesús con sus apóstoles antes de ser aprehendido, torturado y crucificado, sacrificándose, según la religión católica, por los pecados de la humanidad. El código es la pintura del Renacimiento italiano, con su lenguaje figurativo y expresivo. La perspectiva utilizada en este cuadro nos da una idea de la profundidad de la habitación donde ocurre la última cena. La perspectiva se perfeccionó en el Renacimiento, a diferencia de la pintura medieval donde no se utilizaba. Quiere decir que la perspectiva es parte del código de la pintura renacentista italiana. El medio es el muro del refectorio del convento donde Leonardo realizó esta obra en el revoque, utilizando la técnica llamada fresco. Los receptores eran originalmente los monjes del convento, sin embargo, hoy en día turistas de todo el mundo disfrutan de esta obra. El contexto es la Italia renacentista, donde los poderosos hombres de la corte, en este caso los Sforza de Milán, peleaban por tener a los mejores artistas a su servicio. En este caso los Sforza eran los ordenantes, es decir, ellos comisionaban la obra a un artista para su realización. Al ser arte sacro, su función era la propaganda y la difusión de los mensajes cristianos a los propios monjes como una manera de educar y recordar el valor de la Eucaristía, la traición de Judas Iscariote y el sacrificio del supuesto Hijo de Dios por la humanidad. Cada artista tenía su propio estilo, aunque hay obras que son de la misma temática, el estilo personal hace que no sean idénticas. Por ejemplo, en este caso Leonardo utilizaba el claroscuro o los colores difuminados. El artista y su estilo plasmaron de manera más profunda y expresiva una temática común como lo eran los episodios bíblicos. Podemos ver los rostros de los apóstoles demostrando indignación, dolor e inquietud o sorpresa, dando un dramatismo tremendo. Veamos también el cuadro de la Última Cena, pero en este caso de Dirk Pauks, artista nórdico, podemos ver cómo, aunque es la misma temática, el estilo propio del artista y de su contexto, hace que sea una obra totalmente diferente. ¿Cómo leer una obra de arte? Cuando estamos en un museo o galería, es bueno tener presentes ciertos datos para entender de mejor manera la obra. Por lo general, al lado de la obra podemos encontrar fichas con información útil, como lo es el título de la obra, el nombre del autor, su lugar y fecha de nacimiento, el año de la creación de la obra, el tamaño de la obra, el lugar donde se ubica, la técnica utilizada y el género, como puede ser sacro o profano. Luego viene la lectura descriptiva, es decir, una vez con los datos básicos podemos ver sencillamente qué es lo que está representado en la obra, o sea, lo que se ve. En el caso de la Última Cena, serían 13 personas sentadas, conversando y cenando. A esta lectura también se le llama denotativa. A continuación podemos hacer la lectura interpretativa o connotativa. Esta fase requiere de mayor observación y profundidad. Esto significa comprender a fondo el mensaje y la función que le ha dado el artista para comunicar su idea. El arte no es simplemente sus elementos técnicos, su verdadero valor lo encontramos por lo que significa. Por eso es importante conocer los símbolos plasmados dentro de la obra para entender el mensaje más profundo de esta. También podemos tener en cuenta las referencias que hace el artista a otras obras pasadas. No es coincidencia que modelos artísticos sean retomados una y otra vez, incluso por artistas modernos. Vamos a tomar como ejemplo los desposorios de la Virgen, de Rafael Sanzio. Primero analicemos su ficha, ya conocemos el nombre de la obra y nombre del artista. Su fecha de creación es 1504, su tamaño es 174 por 121 centímetros, se ubica en la Pinacoteca de Brera en Milán, Italia. La técnica utilizada es óleo sobre tabla de madera y su género es arte sacro. Ahora vamos a su lectura denotativa. Podemos ver dos grupos de personas, mujeres a la izquierda y hombres a la derecha que flanquean simétricamente a un personaje central, un anciano que une en matrimonio a una pareja. Las personas están en primer plano, el paisaje es amplio,
al fondo con una edificación circular y otras personas más al fondo. Ahora vamos con la lectura connotativa. Se trata del matrimonio entre la Virgen María y José. El anciano al centro es el sacerdote que realiza la unión. Las mujeres son las amigas de la Virgen y los hombres son los amigos de José. Podemos ver que todos los hombres llevan una delgada vara, pero solo la vara de José ha florecido en la punta. Uno de ellos incluso, al estar desilusionado de no haber sido escogido como esposo por María, rompe la vara con la rodilla. Según la leyenda sagrada, así se sabría que era el elegido de Dios para ser el padre terrenal de Jesús. La estructura expresiva se basa en el espacio, la manera en que las figuras están dispuestas para la realización de una visión espacial enorme y abierta. Esta obra tiene dos mensajes. Uno nos habla de la historia sagrada cristiana sobre la vida de la Virgen María y su matrimonio con José, y el otro nos habla sobre los conceptos de belleza, armonía, el equilibrio y la perfección que eran los valores más elevados del arte renacentista, sin mencionar que Rafael apenas tenía poco más de 20 años al hacer esta obra de arte. El maestro de Rafael fue Perugino, de quien tomó el modelo de la Plaza Enlosada. Incluso vemos que se parece mucho al cuadro de este último, llamado La entrega de las llaves, que se encuentra en la Capilla Sistina en Roma. Del edificio que aparece al fondo vemos cómo hace referencia al templete de San Pietro Montorio de Donato Bramante. Después de este análisis podemos entender a mayor profundidad esta obra de Rafael y tener una experiencia estética mucho más satisfactoria. También tenemos que tener en cuenta los elementos iconográficos, como por ejemplo las alegorías, que son la personificación de conceptos, principios morales como la virtud, el vicio, la fama, la gloria o la justicia. Otro elemento iconográfico importante son los contenidos mitológicos, que como la palabra lo indica, hace referencia a la mitología, como lo pueden ser la griega, romana o nórdica. Por ejemplo, en el cuadro de Sandro Botticelli, Minerva y el centauro, podemos encontrar elementos mitológicos como el centauro, evidentemente, y Minerva es representada con una mujer armada con una pica, siendo esta la diosa guerrera. También encontramos elementos alegóricos, ya que Minerva personifica la sabiduría y la inteligencia, que triunfa sobre los bajos instintos simbolizados por el centauro. Otro elemento iconográfico muy común son las imágenes sacras, ya que eran herramientas de enseñanza y divulgación, para ser más exactos, propaganda. Así también las imágenes de la realeza, que buscaban inmortalizar a sus gobernantes, desde el sarcófago de Tutankamón hasta el retrato de Napoleón I, hecho por Jean-Dominique Ingres. Siempre tiene elementos que simbolizan poder, como por ejemplo, coronas, cetros, y en este caso el color púrpura y los pies sobre un cojín. Por último, podemos clasificar las imágenes presentes en el arte en varios géneros, siendo los principales los siguientes. Arte sacro, que contiene imágenes de santos, personajes bíblicos o escenas religiosas. Género mitológico, con sujetos relacionados a los mitos griegos, romanos o de cualquier otra civilización. Género histórico, que cuentan o ilustran hechos o personajes importantes en la historia de algún país. El retrato se utilizaba para inmortalizar la imagen de una persona, ya sea para uso privado o público, como la propaganda. Escenas de la vida cotidiana, donde se representan ambientes del día a día de una sociedad. Bodegón, donde se representan objetos de uso diario como frutas, floreros, instrumentos musicales o de casa. Paisajes, que no necesitamos explicar a qué se refiere esta clasificación. Alegoría, compuesta de figuras y elementos con significados simbólicos. ¿Qué opinas? ¿Crees que después de este video podrás disfrutar más del arte? Déjanos saberlo en los comentarios. Y recuerda suscribirte para que sigas aprendiendo de arte, cultura e historia con Artcore Channel.